Buenas tardes, mi nombre es Nicole Benavides, estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Estoy cursando la materia de redes de comunicación industrial y en este momento les hablaré acerca de la siguiente simulación en la cual se cuenta con dos Arduinos, uno maestro y uno esclavo. En uno se conectarán los pulsadores que le enviarán la información al otro Arduino para que se muestre en una pantalla LCD la variación del voltaje del potenciómetro del circuito 1 o el potenciómetro del circuito 2. Eh, para realizar estos circuitos se tuvo en cuenta el divisor de voltaje, el cual se expresa por la siguiente ecuación. En este circuito vamos a observar que efectivamente si RB es mayor que R1, el voltaje de salida, que es el que se va a mostrar en la pantalla LCD, va a ser cercano al voltaje de entrada, el cual es 5 voltios. Y en este segundo circuito se puede ver que en, en la resistencia del potenciómetro 2, RB, si es igual a la resistencia 2, el voltaje de salida es la mitad del voltaje de entrada, entonces como son 5 voltios tendría que salir aproximadamente 2.5 voltios. Entonces ahorita les mostraré el funcionamiento de esta simulación, pero también voy a explicar un poco acerca de la comunicación entre ambos Arduinos. Bueno, para realizar la comunicación entre el Arduino maestro y esclavo en el protocolo Modbus se puede utilizar el módulo basado en el circuito integrado, el MAX 487, que son los que podemos observar acá, ya que este nos permite realizar la comunicación por medio del estándar RS485. Este estándar es muy conocido en el mundo industrial, pues permite enviar y recibir datos. Bueno, la conexión del MAX 487 y el Arduino es muy sencilla. El DI del MAX 487 se conecta al TX del Arduino, ya que pues esta es la entrada de datos desde el micro hacia el MAX 487. Aquí podemos observar el TX del Arduino, que en este caso yo lo tengo expresado como un A1. Bueno, el DO se conecta al RX del Arduino, ya que es la salida de datos. El RX es el que encontramos aquí en el pin 0 del Arduino. Bueno, el R y el D del MAX 487 están puenteados y en mi caso lo conecté al pin 6 del Arduino, que está acá, ya que en esta parte se habilita la recepción de datos si está en estado bajo y habilita la transmisión de datos hacia el bus. Y bueno, y los pines A y B son los que componen el bus del RS485. El A va conectado al A del otro MAX 487 y el B va conectado al otro B del MAX 487. Entonces ahora sí les voy a mostrar el funcionamiento de esta simulación. Entonces en este momento debemos elegir cuál de los dos voltajes vamos a ver, si el del circuito 1 o el del circuito 2. En este caso vamos a ver primero el del primer circuito. Podemos ver que es de 4.75 y es lo mismo que se muestra aquí en esta parte, ¿sí? Y esto se corrobora lo que decía anteriormente, de que al tener una resistencia mayor en este potenciómetro, el voltaje de salida va a ser aproximado al voltaje de entrada. Ahora veremos el voltaje del potenciómetro 2, nos da 2.50, que es lo mismo que nos aparece aquí en el voltaje de salida,
del circuito 2. Entonces aquí se corrobora que si ambas resistencias tienen el mismo valor, el voltaje de salida será la mitad del voltaje de entrada. Como en este caso, pues el voltaje de entrada era 5 voltios, entonces tendrá 2.5 de salida. Si digamos yo varío el potenciómetro del circuito 1, digamos acá, tendría que salir 2.71 en la pantalla LCD y efectivamente es lo que vemos acá. Si yo ahora varío el potenciómetro 2, digamos aquí tendría que salir 1.02 y al pulsar el botón 2 efectivamente tenemos el mismo voltaje en la pantalla LCD y en la salida del circuito. Muchas gracias.